cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Su gloria cubre los cielos, dígalo conmigo, y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Levante sus manos. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Levante su voz y dígalo fuerte. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Invencible, arriba. Él ha resucitado, Cordero inmolado, invencible. Es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Aleluya. Bendiciones, amados hermanos. El Padre Eterno les bendiga. Gracias le doy al Señor porque nos permite estar aquí en este inicio de semana, poder estar aquí para compartir su santa y bendita palabra. La verdad es que le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar aquí y poder seguir aprendiendo más de Él, más de su escritura. La verdad es que le doy gracias a Dios por todo. Gracias le doy al Señor por este espacio. Y fíjense, mis amados hermanos, que ya hoy vamos a empezar el capítulo 26 del libro de Mateo. Es que ha sido una gran bendición todo lo que hasta ahora hemos aprendido. De hecho, les comento, este capítulo será el capítulo más extenso, el cual hemos compartido hasta ahora, hablando de versículos. Hablando de versículos, es uno de los más extensos, los cuales hemos compartido hasta ahora. Yo creo que con el capítulo 5 son los más extensos, de los cuales hasta ahora nosotros hemos compartido en Mateo. Hablando en temas de los versículos, de cuántos versículos tiene. Este tiene 77, si no estoy mal, 77, 76 versículos. Entonces, o sea, siempre tiene como que tela para cortar, pero le doy gracias a Dios porque Él en medio de todo esto, pues nos ha estado respaldando, nos ha estado ayudando en el estudio y también pues contar con el respaldo de ustedes siempre para el estudio, cualquier cosa corregir, mejorar.
Siempre, siempre, siempre es de mucha bendición. Ya compartimos un capítulo 25 donde hemos aprendido muchas cosas. La verdad es que hemos aprendido muchas cosas y todavía seguimos aprendiendo cosas nuevas. Y, y ya hecho, ya para este capítulo 26 se abre un nuevo tramo, o sea, como que un nuevo tramo de lo que va a pasar en la vida de nuestro Salvador. O sea, en todo lo que hemos visto hasta ahora, y de hecho eso lo vamos a ver en la introducción. Hemos visto a nuestro Salvador enseñando, exhortando a los fariseos, exhortando a los saduceos, o sea, exhortando a cada grupo, enseñando el propósito de su venida, aún enseñando lo que va a suceder a futuro, enseñando lo que implica ser oveja o ser cabra, que de hecho gracias a un hermano pude darme cuenta que de hecho aún las ovejas tienen cuernos, pero me di cuenta que a diferencia de las cabras, los cuernos de las ovejas no son para atacar, no son para pelear, sino que son cuernos pues más, mucho más pequeños, pero que sí los tienen. Y todas esas cosas, todas esas similitudes que nuestro Salvador va a dar sobre lo que es una oveja, lo que es una cabra, de hecho lo aprendimos el domingo anterior. O sea, empieza como que a enmarcar lo que realmente implica ser parte del pueblo de Dios, lo que no implica ser parte del pueblo de Dios, exhortando al judío a dejar no la Torá, pero sí a dejar sus mandamientos de hombres, a dejar todas esas regulaciones humanas que ellos habían impuesto. Entonces, todas esas cosas las hizo nuestro Salvador, exhortó, enseñó, exhortar, enseñar y aún al final vimos que habló de cosas que han de suceder a futuro. Pero ya estamos entrando en lo último, ya estamos entrando en lo último, estamos en el capítulo 26 y Mateo tiene 28 capítulos, o sea, prácticamente nos quedan 3 capítulos de estudio, 26 que vamos a estudiar ahora, después del 27 y ya terminamos con el 28. Allá son 3 capítulos de estudio y en estos 3 capítulos en lo que se va a enfocar nuestro Salvador es en preparar todo para su muerte y resurrección y para lo que será la Pascua. O sea, como ya la Pascua se está acercando, que de hecho lo vamos a leer ahorita, nuestro Salvador va a enfocarse ahora en eso, en que todo esté listo para la Pascua, para que sea Él ese Cordero Pascual, ese Cordero Pascual. Entonces, mis amados hermanos, ya pues habiendo dicho esto, les pido que por favor me acompañen a orar para colocar en manos lo que va a ser este capítulo 26, que sea de mucha bendición para nosotros y que podamos aprender unos con otros, ¿cierto? Ir cada día creciendo en el conocimiento de lo que es la palabra del Señor. Les invito a orar. Padre eterno, alabado sea tu nombre, mi Rey, tú, Señor, que eres dueño de todo lo creado, tú que estás sobre todo, Señor, que todo es tuyo, nuestra vida es tuya y todo lo que somos a ti te pertenece, Padre. El saber que fuimos creados para ti, Señor, para adorarte, para hacerte obediente, Señor, para cada día vivir una vida acorde, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos a cada día a esforzarnos a cumplir con la meta, Señor, de vivir una vida agradable a ti por los méritos de Yeshua en ese madero. Gracias por habernos salvado, gracias por habernos rescatado, gracias por enviar a tu Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias porque has sido tú quien nos ha guiado hasta ahora en el estudio y quien nos ha orientado, Señor, y que has sido tú quien nos ha respaldado, mi Rey. Gracias por este espacio, gracias por este nuevo capítulo que con tu ayuda vamos a empezar a iniciar y te doy muchas gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por la congregación. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, a cada día crecer en amor, en humildad, en obediencia a tus mandamientos. Yo te pido que bendigas la vida de nuestro pastor, a su familia, a sus hijos, Padre. Bendícela a él. Aún te pedimos por nuestro país, Señor. Colombia, Padre Santo, nuestro presidente, aún los alcaldes, Padre Santo. Yo te pido que les ayudes, que les des sabiduría para gobernar esta nación y que seas tú ayudándonos a nosotros desde nuestros hogares, construir, Señor, próximas generaciones temerosas de ti, Señor, no solamente para el beneficio de nosotros, sino para el beneficio de todo aquello que nos rodea, Señor, para el beneficio de esta sociedad, para el beneficio, Señor, mi Rey, de lo que serán las próximas generaciones, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo. Gracias aún por este fin de año que ya prácticamente ya está aquí a la vuelta de la esquina, Señor, por un fin de año para nosotros dentro del calendario en el que estamos. Permítenos disfrutarlo con la familia, en amor, en armonía. Gracias por todas las cosas que nos has permitido vivir en este año y por las que nos permitirás seguir viviendo.
Y te pido, Señor, que nos ayudes a hacerte fiel, a caminar en emuná, en obediencia a ti. Colocamos en tus manos, Señor, esta enseñanza de hoy, que seas tú hablando y que no sea, Señor, palabra de hombre, Padre, hablando. Te lo pido, mi Rey, en Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a ver lo que el Señor hoy tiene para nuestra vida. Fíjense, aquí está la portada, como digo, el Hijo del Hombre será entregado. Realmente todo se va a empezar a desenvolver en esto, en que Yeshua sea entregado. En eso se va a desenvolver gran parte de lo que vamos a ver de aquí en adelante hasta terminar el libro de Mateo. Entonces, la gloria sea para el Señor por ello. Y pues, alabado sea su nombre. Y bueno, vamos a ver lo que nos depara este capítulo 26 de Mateo. Introducción. Vamos a ver una introducción a este capítulo 26. Este capítulo cubre el penúltimo y último día de Jesús antes de su muerte. En ese momento Jesús tenía dos cosas en su mente. Primero, celebrar la Pascua, que era lo que yo les decía, y prepararse para ser el Cordero de la Pascua. En varias ocasiones Jesús les había advertido a sus discípulos que él iba a morir, y no de causas naturales, sino que lo iban a matar. Pero la pregunta que tal vez todos hacían era: ¿quién desearía su muerte siendo Jesús tan bueno? Entonces vamos a ver y vamos a seguir viendo. En el Evangelio de Mateo, la enseñanza de Jesús termina aquí. O sea, hasta aquí ya termina todo tipo de enseñanza de nuestro Salvador. O sea, ya de aquí en adelante ya él no va a enseñar tanto. Obviamente va a dejar mensajes a sus discípulos, va a instruirlos a ellos. Pero como tal, como lo veíamos antes, enseñando a las multitudes, instruyendo a las multitudes a través de parábolas, ya eso no lo vamos a ver. En estos últimos días previos a su traición y crucifixión, él advirtió a las multitudes sobre el liderazgo religioso corrupto. Recuerden, el liderazgo religioso era algo netamente corrupto en ese entonces. Y habló a sus discípulos sobre las cosas por venir. Ahora era hora de que Jesús cumpliera su obra en la cruz. Amén. Con el capítulo 26, el apóstol Mateo abre una nueva sección que nos introducirá a lo que muchos llaman la pasión de Cristo, que tanto lo vemos en la Semana Santa, ¿cierto? La cual es el relato de los eventos relacionados con su captura, martirio y muerte en la cruz del Calvario. Ya los discursos públicos habían cesado. Ya había cesado todo discurso público. Ya no habría más milagros ni contiendas con los fariseos. Simplemente nuestro Señor se dispondría a prepararse para el momento por el cual había venido a este mundo. Amén. Para morir por los pecados, pagar por los pecados de todo Israel. Mateo inicia este capítulo poniendo un contraste entre los planes de los enemigos de Jesús para matarlo y los planes divinos para que el Hijo de Dios muera en la cruz. Obviamente los planes de los hombres estaban destinados a fracasar, mientras que los planes divinos prevalecerían. Entonces quise traer estos tres comentarios con respecto a lo que es la introducción. Y fíjense ya para el cuerpo, que es lo que vamos a ver en este capítulo. Fíjense, vamos a ver complot para aprender a Yeshua. Eso lo vamos a ver ahorita en los versos del 1 al 5. Yeshua es ungido por Betania. Eso lo vamos a ver también del verso 6 al verso 13. Judas ofrece entregar a Yeshua. Eso lo vemos del verso 14 al verso 16. Hasta aquí vamos a llegar hoy, hasta el verso 16. De hecho, les comento, mis amados hermanos, esta sesión de Mateo 26 va a tomarnos 3 domingos. Va a tomarnos 3 domingos porque hasta aquí vamos a compartir hoy, pero fíjense lo que vamos a compartir el siguiente domingo. La llamada Cena del Señor, que se le llama así la Cena del Señor, pero vamos a ver qué era lo que realmente se estaba haciendo ahí. Que va desde el verso 17 al verso 29. Esto tiene tela por cortar, tiene muchas cosas por aprender ahí. Entonces, yo dije, para no compartirlo así como que tan a la ligera, como que muy por encima, entonces yo dije, voy a dejarlo ya para el siguiente domingo. Por eso es que decidí dividir este capítulo en 3 sesiones. Para el siguiente domingo también vamos a ver que Pedro negaría a Yeshua. Aquí se habla de que Pedro iba a negar a Yeshua. Vamos a entender también esa parte. También vamos a ver la oración de Yeshua en Getsemaní. Entonces, en el próximo domingo vamos a ver del verso 17 al verso 46. O sea, vamos a ver bastantes versículos.
Y ya para el tercer domingo, vamos a ver el arresto de Yeshua cuando lo arrestan. Yeshua ante el concilio del 57 al 68. Y por último, Pedro niega a Yeshua, que va del verso 69 al verso 75. Fíjense, son 75 versículos. Son 75 versículos, mis amados hermanos. O sea, es bastante. Yo, como les digo, si no estoy mal, si la memoria no me falla, es el capítulo más extenso en versículos. Porque en Mateo 5 no tenía tanto. Mateo 5 lo que tenía era información y tela por cortar, pero en versículos creo que no era tanto así como Mateo 26. Entonces, gloria al Padre por esto. Ya tenemos como que la hoja de ruta de lo que vamos a compartir, ¿cierto? Ya sabemos. Hoy vamos a compartir del verso 1 al verso 16. Ya después para el siguiente domingo del verso 17 al verso 46. Y ya para el tercer domingo con la ayuda del Padre, y si el Señor así lo permite, del verso 47 al verso 75. 75. Entonces, ahí vamos a ir aprendiendo. Les invito a que estén atentos. Cualquier duda, mis amados hermanos, pues aquí con gusto, pues vamos a solucionarlas. Vamos a solucionarlas dentro de lo que el Padre a nosotros nos permita. Entonces vamos a continuar. Primer punto que vamos a ver hoy, complot para aprender a Yeshua. Se va a armar un complot para aprender a nuestro Salvador. Fíjense lo que dice estos versos. Cuando hubo acabado Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Cuáles palabras? Las que ya vimos en el capítulo anterior, ¿cierto? Para eso es necesario, mis amados hermanos, aquellos que no pudieron escuchar la enseñanza anterior, que la escuchen y podamos ya como que ir llevando el hilo conductor de todo lo que se está dando. Dice el verso 2, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la qué? La Pascua. Dentro de 2 días ya se está celebrando la Pascua. O sea, y aquí ya nuestro Salvador tiene la mente fija en dónde. En celebrar Pascua. Pascua que está en Éxodo, ¿cierto? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, ¿qué dice el verso 3? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén. Para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, dentro de este punto vamos a ver 2 puntos. Primero, cómo se debe celebrar la Pascua, porque aquí ya vamos a ver que entra una celebración que es la Pascua. Pero hay que entender la Pascua y cómo se celebra la Pascua. Y también vamos a ver el siguiente punto, que es por qué querían prender a Jesús. O sea, por qué ellos querían armar un complot contra Yeshua. ¿Por qué? Eso lo vamos a entender también. Entonces vamos a ver. ¿Cómo se debe celebrar Pascua? Según la palabra del Señor. Éxodo 12 del 1 al 10, perdón, dice. Habló Jehová. ¿Quién habló? Habló Jehová. No habló Moisés, no habló ningún hombre. Habló Jehová. Y su palabra es para siempre. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, en el día 10 del primer mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. O sea que ya desde el día 10 ya se tenían que estar preparando para Pascua. Vamos a ver que la Pascua es el 14. Pero ya desde el día 10 se tenían que preparar. Esto a mí, mi amado hermano, me enseñó algo muy bonito. Y es que las cosas del Señor son con tiempo. Eso no es de un día para otro. Eso no es que, no, ya yo lo hago un día, no. Yo un día antes me preparo. No, eso es con tiempo. Eso es con tiempo. Eso es uno analizando, mirando qué es lo que voy a necesitar y todo con tiempo. Entonces, como una vez creo que también lo compartí, cuando se tratan para el Señor y aún para todo lo que hagamos en esta vida, no dejemos las cosas para última hora. No las dejemos para última hora. No dejemos que llegue
una semana antes de la Pascua para mirar qué es lo que voy a hacer para celebrar Pascua. Lo podemos hacer desde ahora. Oye, ¿qué voy a hacer para el próximo año cuando se acerque Pascua? ¿Qué voy a hacer en Pascua? ¿Qué cena hago? ¿Sí me entiendes? O sea, es uno pensar y prepararse en todo sentido para poder compartir esa fiesta de la mejor forma para el Señor, para el Señor. Entonces ya desde el día 10 se estaban preparando. ¿Y qué tenían que hacer el día 10? Tomar cada uno un ¿qué? Un cordero. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será como sin defecto. Aquí ya entendemos el por qué Yeshua tenía que ser sacrificado sin defecto alguno. Sin defecto alguno, sin pecado alguno. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día que 14 de este mes. O sea que si faltaban 2 días para Pascua, ¿en qué día estaba nuestro Salvador? ¿En qué día? En el día 12, ¿cierto? Porque faltaban el día 13 y el día 14. Ya el día 14 era Pascua. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vamos a ver cómo nuestro Salvador cumple esto y él va a morir entre las 2 tardes. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante cuando vayamos continuando. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Fíjense, los 2 postes. Fíjense que dice que la pondrán en los 2 postes. En los 2 postes. La sangre de nuestro Salvador Yeshua, ¿dónde fue derramada? En la cruz, ¿cierto? Y la cruz, ¿cuántos, por decirlo así, postes o palos de madera tenía? 2, ¿cierto? Ahí se está cumpliendo eso. De que la sangre tenía que ser puesta entre los 2 postes. Entre las 2 casas de Israel. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Aquí está. Entonces ese día se hacía una cena, ¿cierto? Con panes sin levadura, hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y sigue diciendo. Y lo comeréis así, ceñido sobre vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ojo, aquí no les dice que es la Pascua del hombre, que es la Pascua de Moisés. Es la Pascua de Jehová. Y todo aquel que es hijo del Padre Eterno debe celebrar su Pascua. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os serán por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será que en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. O sea, esto es una fiesta para Jehová, no para el hombre, para Jehová. Durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, no te dice que es hasta cierto tiempo. Te dice que será algo perpetuo, algo para siempre que hay que celebrar. Amén. Entonces ahí vemos cómo se debe celebrar Pascua. O sea, sabemos que estaban ahí en ese momento en el día 12 del mes de Abib. Ya para el día 14 ya como tal se celebraba Pascua. Ahora bien, ¿por qué querían prender a Jesús? ¿Por qué creen ustedes que ellos querían prender a Jesús? O sea, ¿qué los motivaba? ¿Qué los llevaba
a querer prender e ir en complot contra nuestro Salvador. Para poder comprender esto, es muy importante saber cómo era la situación política y religiosa en los tiempos de nuestro Salvador. Y aquí es donde nos vamos a regresar, mi amado hermano, a lo que aprendimos al comienzo, donde estudiamos entendiendo el siglo I. Y esto lo quise compartir de forma muy resumida, para poder comprenderlo. Ustedes saben que dentro en el tiempo de nuestro Salvador habían 4 grupos importantes: saduceos, esenios, fariseos y celotes. Esto ya nosotros lo vimos en ese tema, o sea, al comienzo. Los que estuvieron para esa enseñanza, que ellos, ahí está en YouTube, la pueden ver, van a entender esto mejor, lo van a comprender mejor. Ustedes saben que cada uno de estos grupos es originario, ¿cierto?, de lo que sucedió en la rebelión contra los macabeos. ¿Quiénes fueron, qué fue en ese caso esa rebelión? Para que se entienda. Y como digo, todo esto es un resumen, no voy a entrar en mínimos detalles, voy a entrar en un resumen de todo lo que fue la explicación. ¿Recuerdan ustedes, mis amados hermanos, que los macabeos, ¿cierto?, fue un grupo de judíos que se rebelaron contra el imperio griego cuando el imperio griego tenía azotado, pues, al pueblo del Señor? Este grupo se rebeló y por milagro del Señor salieron victoriosos. Claro, ese grupo dijo: ah, es que ahora nosotros, como fuimos los que derrotamos a los griegos, somos los que merecemos el poder. Porque, ojo, hay que tener algo en cuenta. No todos se rebelaron. Solamente fue un grupo que se rebeló. Y ese grupo dijo: a nosotros nos pertenece ahora el poder, tanto político como religioso. ¿Qué pasa? Este grupo, ¿saben qué hizo? Sacó a todos los sacerdotes del templo. A todos los sacerdotes del templo los sacó. Esos sacerdotes del templo, los cuales habían sido puestos por ordenanza del Padre, esos sacerdotes se vieron obligados a huir, a salir del templo. ¿Y a dónde se fueron? A las tumbas del Qumran, que de ahí nace el grupo de los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Los sacerdotes originales del templo. Los sacerdotes originales del templo que se fueron por orden de ese grupo que los expulsó para ellos querer poner sus propios sacerdotes. Sus propios sacerdotes. Y de ahí nace el grupo de los esenios, que vivieron en las tumbas del Qumran. Después viene este grupo que son los fariseos. Este grupo de fariseos se rebeló contra ese grupo que quería tomar el poder, tanto religioso como político. Y se empezaron a levantar maestros de la palabra del Señor, a enseñarle al pueblo y mostrarle de que ese grupo que se quería levantar a la fuerza para tomar el poder era falso, era totalmente falso. Y es de ahí donde nacen el grupo de los fariseos, de aquellos que se apartaron también para no contaminarse con lo que empezó a vivir al pueblo con este grupo que quiso tomar el control. Ahí están los fariseos, que fueron aquellos maestros de la Torá que quedaron para instruir al pueblo en la palabra del Señor. Y claro, ellos se vieron obligados en apartarse. ¿Por qué? Porque ya el pueblo pues había entrado como tal como dice uno, en total pecado, en total idolatría, haciendo cosas paganas. Y este grupo del cual les menciono, mi amado hermano, que quisieron tomar el poder a la fuerza, que quitaron a los sacerdotes y que también iban en contra de los fariseos, este grupo son los saduceos. Los saduceos eran los que tenían el control del templo en los tiempos de nuestro Salvador. Pero aparte de tener el control del templo, también tenían poder contra el pueblo gracias a Roma. O sea, era una alianza que tenía Roma con los saduceos. Los saduceos eran los del templo. Entonces, claro, los del templo, que eran los sacerdotes, ellos no trabajaban a un justo juicio. Ellos no hacían conforme a lo que el Señor les enseñaba. Ellos hacían todo conforme a su propio beneficio. Querían mantener su buen estatus. Y tenían el templo como un negocio. ¿Por qué lo tenían como un negocio? Porque para expiación del pecado le decían a la gente que tenía que llevar un cabrito.
y ser sacrificado. Pero obviamente, ¿qué hacían ellos con ese cabrito? Pues se quedaban con él. Era el alimento de ellos. Llevaban oros, a veces llevaban piedras preciosas. Y todo eso, ellos le decían que si llevaban estas cosas, pues sus pecados iban a ser expiados. O sea, tenían todo el servicio del templo como un negocio. Negocio que estaba en este caso apoyado por Roma. Apoyado por Roma. Por eso es que Jesús les reclama a ellos y les dice, ustedes tienen mi templo como una cueva de ladrones, por eso mismo. Pero se nos está olvidando otro grupo y es el grupo de los celotes. Este grupo se le llama celotes porque son celosos, celosos a la patria. Este grupo eran de los que pensaban que para poder liberarse de Roma había que irse a la guerra con Roma. Había que irse a la guerra con Roma. Entonces, habían estos 4 grupos, mi amado hermano, que como digo, no voy a entrar en detalles de cada uno de ellos, pero sí quiero entrar en detalles de solamente uno, los saduceos. Fíjense, aquí están los saduceos. En hebreo son llamados sadoquitas, pertenecientes a la clase alta, lo que yo les decía, la clase alta, que se desarrolló en Jerusalén en los siglos I y II. Ocupaban puestos con poder significativo, tal como ser parte del Sanedrín. O sea, tenían puestos muy significativos, tenían poder. Los saduceos eran los encargados de mantener la paz entre judíos y romanos, y en base a ello tomar decisiones que los beneficiaran como nación. Los saduceos no se ocupaban de temas que tuviesen que ver con la interpretación de la ley, sino que se ocupaban más que todo de temas políticos. Esto es un punto importante, porque esto nos da a entender de que al fariseo no le preocupaba si Jesús enseñaba o no enseñaba Torá. A ellos no les preocupaba si Jesús enseñaba bien o enseñaba mal. O sea, a ellos no les importaba nada que tuviese que ver con la enseñanza de la Torá. O sea, eso para ellos era algo insignificante. ¿Por qué era para ellos algo insignificante? Pues porque no significaba para ellos ninguna amenaza en su poder. O sea, mientras esto no signifique para mí una amenaza, pues yo tranquilo. Entonces, como para ellos eso no significa una amenaza, pues a ellos no les interesaba temas religiosos, que si la ley se interpretaba así o no, aun cuando pues eran los sacerdotes del templo, pero no les interesaba, porque solamente estaban pendientes de su poder y de su posición. Pertenecía a ellos el sumo sacerdote. Negaban que Dios interviniera en los asuntos personales y tampoco creían en la vida después de la muerte. Por eso es que ellos decían que hay que disfrutarlo ahora, porque ya después no hay nada. Eso era lo que creían ellos. Entonces, mi amado hermano, fue este grupo que conspiró en contra de nuestro Salvador. Pero ustedes dirán, Jacob, ¿pero por qué conspiró en contra? Si nuestro Salvador nada más enseñaba Torá, instruía al pueblo, exhortaba a los fariseos por una mala interpretación, por colocar mandamientos de hombre. ¿Por qué? No era por eso. Era porque ya se sabía y se hablaba en las calles de que era Jesús el Mesías prometido. Y ustedes dirán, bueno, ajá, pero sí. Y si decían que Jesús era el Mesías prometido, ¿qué problema tenía eso? Tenía mucho problema. Porque para ese entonces decir que este es el Mesías prometido, para ellos decir, oye, Jesús es el Mesías, implicaba para ellos eso. Bajarse de su posición porque venía el Mesías a reinar. O sea, venía el Mesías a reinar y el Mesías le iba a quitar su reinado. O sea, a ellos no les convenía. A ellos no les convenía decir que Jesús era el Mesías, porque se les iba a quitar su posición alta, se les iba a quitar la plática que le estaban robando a la gente por medio de los sacrificios para perdón de pecados. A ellos no les convenía que alguien fuera llamado Mesías, porque sabían que eso implicaba bajarse de su trono para poner en el trono al Mesías. Esto que nos da a entender, mi amado hermano, de que en ese entonces decir yo soy el Mesías prometido no era un problema religioso, era un problema netamente político, netamente político. O sea,
el saduceo no va a juzgar a nuestro Salvador porque nuestro Salvador enseñaba mal la palabra. No, esa no era la razón por la que lo querían matar. La razón por la que lo querían matar era porque decía que era el Mesías. Y ahora vienes tú diciendo que eres el Mesías. No, 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 no. Eso aquí no se acepta. Porque aquí decimos que tú eres el Mesías y enseguida nos toca bajarnos del trono. Y eso no es lo que vamos a hacer. Entonces ahí nos damos cuenta que era un problema político, no religioso, no religioso. En nada tenía que ver con un problema religioso. Ahora bien, aquí nos damos cuenta que fueron los saduceos, el grupo judío, quien quería armar el complot para matar a nuestro Salvador. Aquí aprendemos que el hecho de que alguien se proclame como Mesías de Israel no era un problema religioso, sino político, ya que eso implicaba que los saduceos dejaran sus posiciones y regalías para colocar como rey al Mesías prometido de Israel. Ellos no querían perder su lugar de privilegio, por eso conspiran en matar a Jesús, porque lo ven como una amenaza política para que el pueblo se levante contra ellos. Entonces aquí también se rompe la idea, no, que es que los judíos mataron a Jesús. No fueron todos los judíos. No podemos generalizar. Tenemos de hablar de qué grupo fue el que conspiró para matarlo. Y el grupo que conspiró para matarlo fue el grupo de los saduceos. Porque entonces Pedro era judío y Pedro era discípulo del Señor y Pedro no procuró matarlo. La gran mayoría de los discípulos eran judíos y ninguno procuró matarlo. Entonces no podemos decir que fue que todos los judíos conspiraron en matar a nuestro Salvador. También tenemos que decir que el grupo de los saduceos fue el que conspiró para matarlo. El grupo que pertenecía a la clase alta, el grupo que servía en el templo como sumo sacerdote. Y ya explicamos el por qué. Entonces son cosas que debemos tener claras, porque entonces se pueden armar pues malas interpretaciones. Entonces ya sabemos el por qué querían armar el complot para matar a nuestro Salvador, ¿cierto? Ya eso ya lo entendemos. De igual forma, mis amados hermanos, cualquier duda que tengan, yo estaré pendiente al chat para pues solucionarles y pues enseguida como que tratar de dar respuesta a cualquier duda que puedan tener. O aún si quieren hacer algún comentario al respecto de lo que he comentado hasta ahora, si consideran pues en este caso que pues tiene que ver con otra cosa. No sé, o sea, algo que quieran comentar de lo que he dicho hasta ahora, bienvenido sea también, porque como les he dicho, cada cosa siempre enriquece el estudio. Ahora bien, vamos a ver el segundo punto que hoy vamos a ver. Recuerden que vamos a ver 3 puntos, ¿cierto? Como tal. 3 puntos vamos a ver hoy. Yeshua es ungido por Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? O sea, vieron eso como un desperdicio, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Vamos a ver un mapa de Betania, conociendo a Simón el leproso y entendiendo lo dicho en el verso 12. Eso es lo que vamos a ver en este punto. Fíjense, mapa de Betania. Aquí está. Fíjense, mis amados hermanos, que Betania está muy cerca de Jerusalén. Ahorita vamos a ver que dice que queda a 2,5 kilómetros de Jerusalén. De hecho, ahorita lo vamos a ver en un comentario que vi en Biblia toda acerca de lo que es Betania. Fíjense. Aldea en la falda oriental del Monte de los Olivos, a unos 2,5 kilómetros al este de Jerusalén, como yo les decía. O sea, está muy cerca de Jerusalén. Recuerden que en Jerusalén es donde se celebra Pascua.
Y dice, en Betania vivían Lázaro, Marta y María, a quienes Jesús visitó en varias ocasiones. Ahí vivía también Simón el leproso, en cuya casa una mujer ungió a Jesús con un perfume sobre su cabeza. La ascensión de Jesús ocurrió cerca de esta aldea. Entonces ya vemos ahí Betania, y ahí nos ubicamos en nuestra mente de que está cerca de Jerusalén, donde ya en 2 días se va a celebrar Pascua. Está muy cerca de Jerusalén. Y en Betania se encontraba nuestro Salvador. Pero ahora vamos a conocer más a Simón el leproso, porque dice que entró a casa de Simón el leproso. Entonces, vamos a ver a este hombre. Simón era un hombre muy común en la época del Nuevo Testamento. O sea, era un nombre muy común. Al menos 8 hombres que llevan ese nombre aparecen en la Biblia. Simón Pedro fue uno de los compañeros más cercanos de nuestro Señor. Está Simón el Celote, fue otro de los discípulos de Jesús. Simón de Cirene, y llevó la cruz de Cristo. Por lo tanto, Simón el leproso fue una etiqueta para distinguir a este Simón de muchos otros en la Biblia. Entonces ahí nos damos cuenta que o sea, darle el título de Simón el leproso es como que Mateo está buscando distinguirlo de los otros nombres que también son Simón, de las otras personas que se llaman Simón, y poderlo distinguir y no llegar a confundirse. Simón el leproso emerge de una escena breve pero dramática registrada en Mateo 26 del 6 al 13 y Marcos 14 del 3 al 9. Mientras Jesús estaba en Betania, una noche él y los discípulos fueron invitados a comer en casa de Simón el leproso. ¿Cierto? Ahí está. Yeshua está en casa de Simón el leproso. Cuando Jesús se reclinó en la mesa para cenar, entró una mujer sin nombre. Rompió un frasco de perfume caro y derramó el aceite sobre la cabeza del Señor, ungiéndolo en un acto de adoración extravagante. Los discípulos reaccionaron con indignación ante el desperdicio de valiosos recursos de la mujer, pero Jesús les dijo que dejaran en paz a la mujer, porque me ha hecho algo hermoso. Su unción fue una forma apropiada de honrar al Mesías Rey y prepararlo para el entierro. Esta cena en casa de Simón el leproso tuvo lugar aproximadamente una semana antes de que Jesús fuera crucificado. Ahora vamos a entender lo dicho en el verso 12. Fíjense que aquí dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para sepultura. Sabemos por Juan 12 que esta mujer era María. O sea, en Mateo no se menciona el nombre, pero por Juan nos damos cuenta que esta mujer era María, la hermana de Lázaro y Marta. María, que se sentó a los pies de Jesús, hizo esta extravagante muestra de amor y devoción a Jesús. Los discípulos criticaron esta muestra de amor y honor por Jesús. Específicamente el crítico fue Judas, pero Jesús defendió a María como un ejemplo de alguien que simplemente hizo una buena obra para él. Su regalo extravagante, en realidad temerario, para Jesús sería recordado mientras se predicara el Evangelio para memoria de ella. Amén, para memoria de ella. No hay absolutamente nada que tú hagas en adoración, culto y reverencia a Él que no ha de quedar registrado. Y algún día se haga memoria de todo lo que tú hagas de corazón por Él. Lo que hagas para el Señor en lo privado y de corazón, el Señor lo recompensará en público. Si esta mujer hizo ese acto de adoración para con el Mesías Yeshua. Y obviamente ese acto dice el mismo Yeshua de que será recordado por siempre. Y es hoy todavía lo recordamos, ¿cierto? O sea, iba a quedar registrado ese acto. Ese acto que esa mujer hizo en privado, que no lo hizo para que fuese registrado y todos la reconocieran, no. Lo hizo para el Señor y por amor a Él. Pero que como dice el Señor, que lo que se hace en privado, el Señor lo recompensa en público. Y esta mujer fue recompensada. Entonces, nos damos cuenta, mi amado hermano, de que el servicio al Padre, aunque otros lo llamen locos, así como llamaron a esta mujer, oye, esta mujer está loca, ¿cómo es que va a hacer esto? Aunque nos llamen locos, aunque nos llamen, es que ya eso no, o lo que sea, que como sea que nos llamen, uno sabe que lo hace para el Señor y lo hace para Él y lo hace de corazón. El Señor al final se encargará de juzgar los corazones de cada quien. Pero nosotros simplemente lo hacemos para el Señor, lo hacemos para Él, sabiendo que Él nos recompensará conforme a su voluntad. Amén.
Los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos. Cada uno de estos habría sido cierto del caso de Jesús. Sin embargo, él afirmó que ella lo ungió para su sepultura. El perfume era de nardo y probablemente era su dote matrimonial, dado su alto valor, 30 denarios, equivalente al trabajo de un año, imagínense. Ese perfume podría costar el trabajo de todo un año. Juan describe que fue derramado en sus pies. Eso lo describe el Evangelio de Juan. Y Mateo dice que fue en la cabeza. Pero probablemente ambos, Mateo haciendo énfasis en la cabeza para resaltar el rol de Jesús como rey, mientras que Juan menciona los pies enfatizando su rol de siervo. Ella probablemente no sabía todo lo que su acto significaba cuando ungió al Señor para su sepultura. Las consecuencias del acto más simple hecho para Cristo pueden ser mucho más grandes de lo que creemos. Ella demostró que había al menos un corazón en el mundo que sabía que nada era demasiado bueno para su Señor y que lo mejor de lo mejor debía ser dado a él. Amén. Así como esta mujer dio lo mejor de lo mejor que tenía, tanto así que fue criticada por otros, aún por los mismos discípulos, pero sabía que al Señor había que darle lo mejor. Asimismo, mi amado hermano, nosotros al Señor debemos darle lo mejor cada día de nuestra vida. Dedicarle el mejor tiempo, no el tiempo que nos sobre, o no el tiempo que es que, no, porque me sobra este espacio de aquí, entonces en ese espacio es que voy a orar, voy a leer la palabra, voy a estudiar. No, Señor, hay que dedicarle lo mejor. Hay que dedicarle lo mejor de nosotros, darle a Él lo mejor de nosotros, aunque la gente nos llame loco, aunque la gente nos diga que lo quiera decir. Fíjense el ejemplo de esta mujer. Los mismos discípulos le criticaron, los mismos discípulos, pero esta mujer sabía que lo hacía para el Señor. Y aunque quizás ella ni siquiera entendía el valor de lo que estaba haciendo, pero el Señor sí lo sabía. A veces nosotros no sabemos cuánto vale para el Señor aquella obra que estamos haciendo, pero que delante de los hombres y aún de nosotros mismos podría ser como algo insignificante. Pero no, mi amado hermano, para el Señor eso tiene mucho valor, porque lo estamos haciendo de corazón y lo estamos haciendo para Él. Y eso es lo que nuestro Padre Eterno ve. Mientras nosotros vemos el tipo de acto que se haga, el Señor simplemente ve cómo está nuestro corazón a hacer el acto, independientemente de cuál sea. Entonces no desestimemos ciertas cosas que podamos hacer para el Señor. Ah, no, es que eso no, yo no creo que al Señor le importe que yo haga eso. Yo no creo que para el Señor esto sea tan importante. No, mi amado hermano, no. Si el Señor nos ha puesto a hacerlo, hagámoslo para Él. Que para Él sí es importante. Aunque nosotros no lo veamos así. Ahora bien, Judas ofrece entregar a Yeshua. Judas ofrece entregar a Yeshua. Vamos a ver este tema aquí que es muy, muy, muy interesante ya en lo que es el verso 16, en el cual Judas ya ofrece entregar a nuestro Salvador. Dice, entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí ya vemos como que la traición de Judas, ¿cierto? De lo cual tanto se habla. De Judas, Judas el traicionero. Tanto se habla de Judas. Pero vamos a ver cosas interesantes aquí. El sentido de Mateo es que el asunto con María fue el insulto final para Judas. A pesar de que tal vez haya sucedido algunos días antes, después de eso estaba decidido a entregar a Jesús a los líderes religiosos que querían matarlo. Algunos consideran de que el sentido de Mateo aquí fue que ya lo que hizo María fue como que el insulto, ya como que fue como dice uno, lo que rebosó el vaso para Judas. Que dijo, no, a este lo voy a entregar. Algunos consideran eso. Mateo 10:4 lo llama Judas Iscariote. Puede ser que él era de Queriot, una ciudad al sur de Judea. Pueda que esa sea la razón por la que le llaman Judas Iscariote.
Esto haría a Judas el único de Judea entre los discípulos, que eran todos galileos. Algunos se preguntan si acaso Judas resintió el liderazgo de los pescadores galileos entre los discípulos y finalmente tuvo suficiente. Fíjense, aquí entran algunos quizás del por qué Judas hizo lo que hizo. Quizás Judas estaba desilusionado con el Mesías, con el tipo de Mesías que Jesús reveló ser, deseando un Mesías más político y conquistador. Quizás fue esa la razón. Y recuerden que muchos tenían como que esa mentalidad. Pero este Mesías ahora y que ama a tu prójimo, da la otra mejilla. Y yo pensé que no íbamos a la guerra. Muchos consideran que como Judas esperaba un Mesías que viniera y se fuera a la guerra contra Roma, pues al ver que Jesús no era así, lo desilusionó por completo. Quizás Judas observó el conflicto continuo entre Jesús y los líderes religiosos y concluyó que ellos estaban ganando y que Jesús estaba perdiendo. Es como que, no, yo estoy viendo que Jesús está ganando con los líderes, pero a la final yo sé que Jesús va a perder. Es como que eso también lo pudo haber llevado. Por lo tanto, decidió terminar con las pérdidas y unirse al lado ganador. Ojo, todo esto son quizás, o sea, son supuestos. Quizás llegó a la conclusión de que Jesús simplemente no era el Mesías o un verdadero profeta, tal como lo había creído Saulo de Tarso. Recuerden que Saulo también tenía esa misma mentalidad. Algunos incluso sugieren que Judas hizo esto por un motivo noble, que estaba impaciente porque Jesús se revelara como un poderoso Mesías y pensó que esto lo forzaría a hacerlo. Algunos incluso sugieren que Judas hizo esto por un motivo noble, que estaba impaciente porque Jesús se revelara como un poderoso Mesías y pensó que esto lo forzaría a hacerlo. Amén. Entonces fíjense acá, algo muy importante, y ya con esto, mis amados hermanos, como tal, terminamos estos primeros puntos. Y es que esto que sucedió aquí, mi amado hermano, con Judas Iscariote, ya se había profetizado en Zacarías capítulo 11. O sea, ya Zacarías capítulo 11 nos había mostrado o nos había dicho lo que había de suceder. Y eso fue lo que sucedió. Lo que hizo Judas ya había sido predicho en Zacarías capítulo 11. Vamos a ver lo que dice Zacarías capítulo 11. Dice, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh cipres, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de ruidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. El Líbano, dice, oh Líbano, es una referencia poética al templo en Jerusalén, que se le llamaba Líbano, porque el templo de Jerusalén había sido construido con cedros de Líbano. Entonces, una manera poética de referirse al templo de Jerusalén es Líbano. Y cuando habla del fuego que consuma sus cedros, es una referencia a la destrucción del templo, como también Yeshua profetizó sobre la destrucción del templo. Los cachorros de leones son los judíos. La profecía dice que aúllen porque su templo va a ser destruido. Fíjense cómo todo esto tiene que ver con el tiempo de nuestro Salvador. Y sigue diciendo, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Al que las vende dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey. Y asolarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. Al uno puse nombre gracia y al otro ataduras y apacenté las ovejas.
Las ataduras son las cargas pesadas que los líderes religiosos están imponiendo al pueblo. Entonces, quienes pastorearían a las dos casas de Israel, uno se llamaría Gracia. O sea, el Señor dice, van a haber dos quienes pastoreen a mis ovejas, a Israel. Uno de ellos se va a llamar Gracia. En el cristianismo el énfasis es que estamos bajo la gracia. El otro énfasis, ataduras, el legalismo. Estos son los dos callados con los cuales el Señor está pastoreando a su pueblo, que están divididos en dos, casa, Judá y Efraín. Entonces, el Señor profetiza a través de Zacarías 11 de que iban a haber en este caso dos callados para pastorear a su pueblo. Uno se va a llamar Gracia, el cual hace referencia al cristianismo, porque recuerden que el cristianismo basa toda su teología sobre lo que es la gracia, dejando a un lado la obediencia a los mandamientos para ellos, pues, y que a la final el tema de las ataduras tiene que ver con el legalismo de Judá. Entonces, uno se va a llamar gracia porque se va a ir al extremo, ¿cierto? O sea, se va a basar en lo que es una gracia para ellos que te conduce a la desobediencia a los mandamientos, mientras que otro, buscando ser obediente a los mandamientos, te va a llevar a ataduras. O sea, te va a llevar a un legalismo. Estos dos son los que van a apacentar a mi pueblo, dice el Señor. Esos dos son los que han de apacentar a mi pueblo, Israel. Tomé luego mi callado Gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fui deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y no dejarlo. Y pensaron por mi salario de cuánto, de 30 piezas de plata, las mismas 30 piezas que por las que Judá Iscariote vendió a Yeshua. Y pensaron por mi salario 30 piezas de plata. Fíjense, ya está. Y me dijo, Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. 30 piezas de plata era lo que se le pagaba según la Torá por un esclavo que hubiese sido acorneado por un toro. Se le pagaba al dueño del esclavo, precio insignificante. Entonces el Señor está hablando proféticamente, me han tomado como un esclavo, o sea, dieron por mí lo más insignificante. O sea, en otras palabras, es como me tuvieron en poco. ¿Será que Judá no tuvo en poco al Mesías? Claro que lo tuvo en poco. Como que, ¿qué va a hacer este Mesías? Este que se muera. Hablando de los saduceos, ¿cierto? Que hacían parte de Judá. Entonces, tuvieron al Señor en poco. Lo tuvieron como un esclavo, como prácticamente nada. Eso es lo que está diciendo el texto, de que Judá iba a tener al Señor en poco, lo iba a vender por 30 piezas de plata, ya está, se cumple con Judas Iscariote. Entonces, qué hermoso ver cómo todo se conecta en la palabra. Y había quebrado el otro callado llamado Gracia, que son las 10 tribus de Israel, y el otro callado de Judá, ataduras. En ese momento el Mesías es causa de tropiezo, es causa de división, pero en el futuro será causa de unificación de ambas casas. Tenía que ocurrir una separación entre ambas casas de Israel. Amén. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Ahí está. Y me dijo Jehová, toma aún los áperos de un pastor insensato. Fíjense, ahí viene un pastor insensato. Porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor, en este caso el pastor insensato, que no visitará las pérdidas. O sea, no se va a preocupar por nada, ni buscará a la pequeña. O sea, no se va a preocupar por las ovejas. No va a buscar a la perdida, no va a buscar a la pequeña, no le importa. Ni curará la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas. O sea, que si una ovejita cansada, pues vaya y usted camine, que yo no la voy a cargar. O sea, no le va a preocupar nada, sino que comerá la carne de la gorda. O sea, en vez de alimentar, de cuidar a las ovejas, lo que se va a encargar es de comérselas una a una y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se sacará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido.
Entonces, después de que Judá es quebrantado y mandado al exilio, quien se encarga de pastorear al pueblo del Señor es un pastor insensato, un pastor irresponsable, un pastor que no hace la voluntad del Señor. Roma es el imperio que trató de pastorear al rebaño del Señor, de manera que esta es una profecía de lo que vendría a ser Roma. Ahí está, en la historia lo vemos. Eso fue lo que hizo Roma. No se preocupó por la oveja, sino que se la fue devorando una tras una tras una. Ese es el pastor insensato, Roma. Y lo dice la escritura. Y yo sé que puede ser algo fuerte para muchos, pero es lo que la palabra del Señor nos enseña. Sí, mientras que Judas basó mientras que en este caso Judas Ataduras basó su teología en puro mandato de hombre, se hizo gracia, se hizo en este caso lo que hoy conocemos como el catolicismo, cristianismo. Basó una teología en la mera gracia, olvidando la ley del Señor, la cual es eterna. Pero ¿qué está haciendo hoy, mi amado hermano? ¿Qué está haciendo hoy el Señor en estos tiempos? Está llamando a gracia, a que venga a ser parte nuevamente del rebaño. Y está llamando en este caso a atadura, a que deje sus ataduras, a que deje su legalismo y venga el Señor por Yeshua. Y a gracia le está diciendo, hija mía, has entendido y has reconocido al Mesías, pero ahora te falta reconocer mi ley, mi Torá, la cual es eterna, la cual te di para que obedecieras. Y es lo que el Señor, mi amado hermano, está haciendo. Lo ha hecho en nosotros. Somos testigos de eso. Y yo sé que lo está haciendo en muchos otros hermanos. Ahí les muestro la referencia bibliográfica, la cual tengo hasta ahora, hasta lo que he compartido en esto, hasta lo que les he compartido hasta ahora. Está toda la referencia bibliográfica que he usado hasta el momento. Mis amados hermanos, qué hermoso poder conocer estas cosas, qué hermoso poder conocer todo esto y que sea el Señor cada día pues instruyéndonos, ayudándonos a crecer en su verdad. Bueno, no me quise extender más, lo pude haberlo hecho hasta los siguientes versículos, pero es que los siguientes versículos tienen otra tela por cortar y es mucha esa tela. Entonces no quise como que hacerlo tan como que presionado sobre el tiempo, sino que quiero tomarme mi tiempo porque ya estamos terminando y vale la pena tomarse el tiempo que se deba tomar. Amén. Entonces me siento muy contento, mi amado hermano, de haber compartido este tiempo con ustedes. Quiero saber, pues, si tienen alguna duda, pregunten, para poder en este caso yo oír cualquier duda que tengan. A veces quizás no la respondo enseguida, pero me tomo el tiempo en la semana de como que de meditar, de consultar y eso, y ya quizás, si el Padre lo permite así, para el próximo domingo traer una respuesta a eso. Pero a mí siempre me gusta que participen, porque la participación enriquece. Cuando es una participación con amor, cuando es una participación en la cual lo que se busca es enriquecer el estudio, ¿cierto? Cuando se hace con amor, con humildad, es una participación que enriquece el estudio. Pero cuando se hace con todo lo contrario, en vez de enriquecer, lo que hace es, en este caso, colocar en poco al estudio. Y esa tampoco es la idea. Entonces, siempre me gusta que participen, que si quieren hacer algún comentario, algo que dije, lo hagan. Siempre estoy muy atento a esas cosas. Entonces, esto es lo que hemos compartido hasta el día de hoy, mis amados hermanos. Ya hoy ya estamos iniciando una nueva semana para gloria del Señor. El Padre Eterno les bendiga, les guarde y que pues que esta semana que viene, que ya está prácticamente, sea de mucha bendición. Amén. Les invito por favor a orar y ya a poder cerrar este espacio. Señor, mi Dios, te damos gracias por este momento. Gracias por permitirnos poder estar aquí, compartir tu palabra, aprender más de ti. Ayúdanos a serte fiel a cada día, a caminar en tu verdad. Y a que todo, Señor, lo que hagamos para tu gloria, Señor, lo hagamos. Gracias por este día, Señor. Gracias por todo. Ayúdame, Señor, a mí a serte fiel y a cada día vivir para ti. Guarda a mis hermanos de la congregación y ayúdanos, Señor, a estar unidos. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia. Ayúdame a darte la gloria a ti, Señor, y que todo lo que haga para ti lo haga. Colocamos en tus manos esta semana, Señor. Guíanos, oriéntanos y ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad y vivir solamente para ti, Señor.
Gracias por este día, Padre. Gracias por este momento. Gracias por todo lo que nos has permitido conocer hasta ahora. Guarda la congregación, ayúdanos a estar unidos, bendice a cada hermano y ayúdanos a crecer para gloria y honra tuya. Gracias, Señor, gracias por todo. Alabado sea tu nombre en Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Padre Eterno les bendiga. Ya saben, nos encontramos el día martes en la madrugada, haciendo la oración con nuestro pastor. También estamos los sábados en la mañanita con nuestro hermano José, compartiendo los salmos. No se pierdan los estudios, no se los pierdan. Muy importante. Ya estamos en sábado, un día de reposo, un día en el cual debemos enfocar ese día en el Señor y la familia. El Señor y la familia. En estas dos cosas debemos, para mí, enfocar el día. Sé que hay muchas otras cosas que podemos hacer en Shabbat, pero para mí esos son como que los dos puntos principales. El Señor, meditar en su palabra, conocerlo a Él, congregarme con mis hermanos, estar con ellos, conocer de la palabra y estar con la familia. Pasar tiempo en familia también. Es muy importante eso. Son cosas que el Padre quiere. Amén. Entonces, preparémonos para el Shabbat que viene, poder estar con nuestro hermano José ahí compartiendo, poder estar ya después con nuestro pastor compartiendo, ya luego en la tarde para el cierre estamos aprendiendo hebreo, después estamos con nuestro hermano Fede también compartiendo, aprendiendo cosas nuevas. Entonces, o sea, no hay que desaprovechar, hay más bien que aprovechar estas cosas para poder nosotros crecer en el conocimiento y poder crecer en obediencia también. Amén. Entonces, el Señor les bendiga, el Señor les guarde y que tengan una excelente semana para la gloria del Señor. Bendiciones a todos.